Pues hoy vamos a entrar en el capítulo 10 de nuestro libro del conocimiento de Dios Santo y todo el capítulo habla de la sabiduría de Dios. Y nosotros queremos ser como Dios, ¿verdad? Necesitamos su sabiduría en nuestras vidas y así no tendríamos tantos conflictos si tuviéramos su sabiduría, su mente, ¿verdad? Así es que en la página hasta el final, la página 382, vienen las preguntas. Dice, el propósito es comprender el regalo de la sabiduría de Dios. Y la primera pregunta dice, ¿cuál es la diferencia entre un atributo incomunicable y uno comunicable? Eso, si estudiaron fundamentos de la fe, hay toda una lección de los atributos de Dios y viene ahí. Si no han podido estudiar fundamentos de la fe, las animo que lo tomen en la iglesia. De repente dan fundamentos de la fe con Ernesto y es muy importante tener una base bíblica a la razón de nuestra fe. Y después dice, ya viendo los diferentes atributos incomunicables y comunicables, nombra algunos atributos de Dios que se agrupan en cada categoría. Así es que eso es lo que vamos a estar buscando, leyendo. Marisa, nos da tanto gusto que estés mejor. ¿Podría ser la primera para empezar a leer? Hay que quitar el micrófono. ¿En dónde empieza? Aquí, ¿no? Capítulo 10. Sí, el capítulo, la sabiduría de Dios y la nuestra. Cuando los viejos teólogos reformados se referían a los atributos de Dios, solían clasificarlo en dos grupos, los incomunicables y los comunicables. En el primer grupo colocaban aquellas cualidades que realzaban la trascendencia de Dios y que muestra la tremenda diferencia que hay entre Él como ser creador, nosotros como sus cristianos. Tu criatura. Criatura, perdón. Únicamente la lista era la siguiente: la independencia de Dios, la existencia autónoma y la autosuficiencia, su inmutabilidad enteramente libre de cambio, lo cual conduce a un proceder completamente invariable, su infinitud libre de toda limitación de tiempo, espacio. Es decir, su eternidad y su omnipresencia y su simplicidad. El hecho de que en él no hay elementos que pueden entrar en conflicto, de manera que la diferencia del hombre no puede verse en conflicto entre deseo y pensamiento divergente. Los teólogos llamaban incomunicable a dichas cualidades porque son características únicas de Dios. El hombre, injustamente por ser hombre y no Dios, no comparte ni puede compartir ninguna de ellas. Una tremenda introducción a lo que es la sabiduría de Dios en esas cualidades que solamente Dios tiene. Así es que en la primera frase subrayan ahí los grupos incomunicables y los comunicables. Y todo ese párrafo que viene habla de los incomunicables. Y aquí hace énfasis en que hay una gran diferencia entre lo que Dios posee y lo que yo poseo, porque Él es el creador y soy su criatura, no cristiana por haber sido creado por Él, sino su criatura. Así es que subrayé ahí, creador y nosotros como sus criaturas. Entonces, aquí viene la lista de los incomunicables. Algunos, la independencia de Dios, subráyalo. Él es autónomo, Él existe por sí solo. Nadie tuvo que crear a Dios, pero a ti, a mí, sí, Él nos tuvo que crear, ¿no? Su inmutabilidad. Inmutabilidad quiere decir que no cambia, es libre, enteramente libre de cambio. Dios nunca cambia, pero
Un día me gusta la sopa de verduras y otro día ya no me gusta. Un día quiero ir aquí y otro día, ay no, ya me aburrió ese lugar. Yo cambio a cada rato, pero él nunca cambia y eso nos da una seguridad. Así es que tienen subrayado ahí como creador, él es independiente, ¿no? Él es autosuficiente, autónomo. Son palabras muy importantes porque habla de su existencia eterna, ¿no? También su infinitud, o sea, nada lo puede limitar. Él es infinito. ¿Alguien quería decir algo? Ok. Estamos subrayando esas palabras, ¿no? Y dice su simplicidad, el hecho de que en él no hay elementos que pueden entrar en conflicto, ¿no? Y nosotros solas nos entramos en conflicto con nosotras mismas. Imagínate, por eso luego tenemos choques que no queremos tener, pero pecador con pecador siempre va a haber roces. Entonces, aquí dice y clarifica que los teólogos, los que estudian las escrituras, llaman incomunicables a dichas cualidades porque son características únicas de Dios. Entonces van a tener subrayado incomunicables, características únicas de Dios, ¿no? No comparte ni puede compartir ninguna de ellas. Yo no puedo ser ninguna de esas cualidades. Yo no puedo actuar como Él actúa. Entonces vamos a poner un número 1 al lado de ese párrafo y en la página 382, en la pregunta 1, vamos a poner la página 128. Y así cuando quieres encontrar la respuesta, ahí lo vas a tener. ¿Cuáles de esos atributos de Dios te impresiona, que te llama más la atención? Su inmutabilidad. ¿Y por qué? Pues porque es fiel a lo que él es, él nunca cambia. Y nosotros como humanos somos, ¿cómo se dice? Volubles y cambiantes. Y Dios es fiel a él mismo, él no cambia y esa es una gran seguridad que al menos a mí me da. Y no me va a amar hoy y luego ya se hartó de mí, ¿verdad? Leo. Su simplicidad. ¿Y por qué te gusta ese? Porque, pues, para él nada es complicado. A nosotros todos se nos complica. Sí. Añoramos tener eso en nuestras vidas, ¿verdad? Y Dios, todo es simple. Sí. Así como dices tú, conciso y al grano. Sí. La propia existencia de Dios. Sí, que Él existe en todas las cosas, está presente en nuestras vidas y en todo lo que hacemos. Gracias a Dios. Pues vamos a continuar leyendo porque es impactante todo eso. Tere, ¿podrías seguir leyendo? Ah, no, perdón. Toñetita, no quieres leer hoy. Ok, Tere. En el segundo grupo, los teólogos reunían cualidades tales como la espiritualidad de Dios, su libertad y su omnipotencia, junto con todos sus atributos morales, su bondad, veracidad, santidad, justicia, etc. ¿Qué principio se aplicaba para esta clasificación? El siguiente, que cuando Dios hizo al hombre, le comunicó cualidades que correspondían a todas ellas. Esto es lo que quiere significar la Biblia cuando nos dice que Dios hizo al hombre a su propia imagen. A saber, que Dios hizo al hombre como ser espiritual libre, como agente moral responsable con facultades de elección y acción, capaz de tener comunión con Él y de responder a Él. Y por naturaleza bueno, veraz, santo y recto. En una palabra, con cualidades divinas. Y aquí la segunda pregunta nos dice, declare en sus propias palabras lo que significa decir que el hombre fue hecho en la imagen de Dios. Estamos empezando a ver
Es también la parte de la pregunta 1 aquí, porque está hablando acerca de las cualidades del hombre, pero también empezamos a ver algo del 2, ¿no? ¿Cómo lo dirías, Tere, en tus propias palabras? Que Dios nos hizo semejante a Él para que podamos entender su divinidad, para que nosotros podamos compartir también con Él todas sus cualidades y parte de sus atributos al dejarnos su palabra, que podamos tener ese conocimiento y esa sabiduría para poder comprender su palabra. Muchas veces la gente pregunta, ¿cómo es que el hombre fue hecho en la imagen de Dios? Y aquí cosas que vamos a subrayar, ¿ok? El segundo grupo es de los comunicables. Ya vimos la primera, incomunicables, solo eso se refiere a Dios. El segundo grupo es lo que puede referirse a mí, que viene de Dios, algo que yo puedo reflejar de mi Creador, de mi Señor y Salvador, de la espiritualidad de Dios, su libertad, ¿no? Y aquí esos atributos morales son de mí. Yo puedo mostrar bondad, veracidad, santidad, justicia, misericordia, sí, Mica, sí. Y eso viene de Dios, porque son cualidades de Él que yo puedo reflejar, que demuestra que yo fui hecho en su imagen. Por más que quiero a mis animalitos, ellos no reflejan esas cualidades. Ellos son como son, porque son animales, pero mi espíritu puede reflejar esas cualidades. Así es que cuando dice la misma pregunta, ¿no? Cuando Dios hizo al hombre, le comunicó cualidades que corresponden a todas ellas, ¿no? Eso es como nos hizo a su imagen. Cuando dice ahí, esto es lo que quiere significar la Biblia cuando nos dice que Dios hizo al hombre a su propia imagen. Eso es lo que estamos contestando. ¿Cómo? Pues ¿cómo lo hizo? ¿No? Es ser espiritual libre, subráyalo, como agente moral, responsable, con facultades de elección y acción, ¿no? Responsable por cuidar la tierra y lo hemos echado a perder. Por eso estamos como estamos en el mundo. Por eso cada uno es responsable delante de Dios de lo que Dios te dio. Es lo mismo si tú tienes tus hijos, es importante que tú los cuides. No vas a tener hijos y dejarlos andar como ellos quieren. Si tienes una mascota, en Proverbios 12:10 dice, el justo cuidará la vida de su bestia. Eso es ser responsable, ¿no? Y muchas veces no somos lo que debemos de ser, ni con la familia, ni con mascotas, ni con las plantas, la planeta. Pero eso es lo que Dios quiere para nosotros, capaz de tener comunión con Él. Mis animales no pueden tener comunión con Dios, pero yo sí. Pero qué triste cuando no lo hacemos. Y luego me siento mal, algo me falta, porque pues no he pasado tiempo con Dios. Y en eso de la pandemia, cuando no pudimos congregarnos, aunque pudimos verlo y mira el esfuerzo que hicieron los líderes para que pudieran alimentarnos ahí en Facebook y en YouTube y en cómo podían, ¿no? Pero aún así algo hizo falta en nuestro ser. Y gracias a Dios que ya tomaron todas las medidas posibles para ayudarnos para que podamos volver a reunirnos, ¿no? Podemos tener comunión con Él y responder a Él, ¿no? Y como Él es, podemos ser buenos, veraces, santos, rectos, no dar mordidas, no dar bonos cuando quieren hacer algo a tu coche, como me dijeron que yo tenía que hacer. No, nunca. Esas son las cualidades divinas que son comunicables que yo puedo reflejar. Entonces, en ese párrafo pongan un número 2 y al lado de la pregunta número 2 pongan páginas 128, 129. Qué gran responsabilidad, chicas.
demostrar eso en nuestras vidas, en todo lo que hacemos. Vamos a continuar leyendo. Vero, Maru también quiere leer hoy. ¿Perdón? Sí. Las cualidades morales que pertenecían a la imagen divina, las cualidades morales que pertenecían a la imagen divina, el hombre las perdió en el momento de la caída. La imagen de Dios en el hombre ha sido universalmente empañada, por cuanto toda la humanidad, de un modo u otro, ha caído en la impiedad. Pero la Biblia nos dice que ahora, en cumplimiento de su plan de redención, Dios obra en los creyentes cristianos con el fin de reparar esa imagen arruinada, renovando en ellos dichas cualidades. Esto es lo que quiere decir la Escritura cuando afirma que los cristianos están siendo renovados a la imagen de Cristo y de Dios. Y en la pregunta número 3, en la página 382, dice, yo estoy leyendo las preguntas porque no sé si les hace bola de tener que ir. Yo dejo un separador ahí y otro donde estoy leyendo, ¿no? Pero la pregunta 3 dice, ¿qué significa la frase Dios obra en los creyentes cristianos con el fin de reparar esa imagen arruinada, renovando en ellos dichas cualidades, atributos comunicables? A ver, Vero, de lo que leíste, ¿qué dirías? Bueno, que cuando perdimos nuestra relación con Él a causa del pecado, a causa del pecado perdimos nuestra relación con Él, pero en el momento en que Él nos dio a su Espíritu, en el momento en que creímos en Él como nuestro Señor y Salvador, que Él se hizo hombre y murió por los que creímos en Él, en ese momento Él ya renovó esa relación que teníamos perdida con Él. Y a través de su palabra, pues nos sigue equipando, nos sigue preparando. Nos dice que nos está renovando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso dura de por vida, ¿no? Así es. Y cuando lo regamos, cuando no soy amorosa, que debo de ser, y contesto mal y me falta la paciencia, ¿qué puedo hacer? Pues ir a la palabra de Dios, ir al trono del Señor y, como dice Primera de Juan, confesar mis pecados y Él es justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. ¿El justo cae cuántas veces? 7 veces. ¿Y qué hace? Se levanta. Eso es lo que podemos hacer. Gracias a Dios, ¿no? Así es que ahí subrayé en medio del párrafo, Dios obra en los creyentes cristianos con el fin de reparar esa imagen arruinada, renovando en ellos dichas cualidades. Pongan ahí un número 3 a ese párrafo y en la página 382, en el número 3, pon página 129. Gracias a Dios que no tira la toalla con ninguna de sus hijos. Gracias a Dios que Él no es como yo, ¿no? Ya me harto de algo y ya no quiero nada que ver. Y el Señor siempre me ama y siempre está ahí para oírme y recibirme y corregirme. Tenemos acceso directo. Acceso directo, mejor que internet. Nunca falla el sistema. Nunca se congela. Nunca se corta para que no me escuche porque soy su hija. Aún en el pecado, yendo a Él, me perdona. Vamos a continuar leyendo con Maru. ¿Quieres leer ese párrafo? Sí, claro. Entre estos atributos comunicables, los teólogos ubican a la sabiduría. Además de ser el mismo sabio, Dios también imparte sabiduría a sus criaturas. Y antes de continuar, quisiera, Maru, ¿podrías leer 2 Corintios 3:8 y Colosenses 3:10? Es que no tengo mi no, Biblia. aquí está, yo te lo doy. Ok. Perdónenme, pero aunque sea los en libros el- me cuesta mucho trabajo. Ok, entonces, Vero. Aquí está. Okay. 2 Corintios 3:8, de ver cómo Él está trabajando en nuestras vidas. Pues bien,
si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Ajá. Y ese es el trabajo del Espíritu en nuestras vidas. Y Colosenses 3:10. Y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento e imagen de su creador. Ujú. Estamos en proceso, chicas. Sé que a veces nos desalentamos porque vemos que somos pecadores. Yo otra vez lo regué, pero tenemos que reconocerlo, ser honestas, pedir perdón y levantarnos para seguir viviendo para Cristo. ¿Quieres seguir leyendo, Maru? Ya que hoy te tenemos bien, queremos oírte. La Biblia tiene mucho que decir acerca del don divino de la sabiduría. Los primeros 9 capítulos de Proverbios constituyen una sola y sostenida exhortación a buscar este don. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas sus posesiones adquiere inteligencia. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Se personifica a la sabiduría y se le hace defender su propia causa. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Uh-huh. Yo creo que estamos aquí porque todos deseamos tener la sabiduría de Dios en nuestras vidas. La amamos y queremos estudiar para obtenerla más y más. Así es que en la pregunta número 4 dice, ¿cuál es la idea central de todas las citas referidas a la sabiduría en esas? Dice las páginas 148, pero ese es en inglés. Es ahí en la página 129 a 130 que estamos leyendo. En el párrafo que acabas de leer, Maru, subrayé, la Biblia tiene mucho que decir acerca del don divino de la sabiduría, ¿no? Que nos exhorta a buscar ese don, subráyalo, ¿no? Adquiere sabiduría, es un mandato. Y no viene porque duermo como en Biblia abajo de la almohada para que entre por osmosis, no. Viene porque estudio, procuro con diligencia, ¿no? Y vamos a continuar leyendo el siguiente párrafo. Pongan un 4 alrededor de ese párrafo y el que sigue. Y va hasta la página 130. Y en la pregunta número 4, pongan ahí página 129. Bueno, está ahí escrito, pues, si lo corregiste, 129 a 30. Y queremos contestar cuál es la idea central de todas las citas referidas a la sabiduría. Así que vamos a leer más ahora con Leo. Como si se tratase de una anfitriona, la sabiduría convida a los necesitados a su banquete. Dice a cualquier simple, ven acá, por Proverbios 9:4. Lo que se realza en todo momento es la buena voluntad de Dios para otorgar sabiduría, aunque la figura es la de la sabiduría misma dispuesta a darse a todos los que anhelan el don y están dispuestos a dar los pasos necesarios para obtenerla. En el Nuevo Testamento, la sabiduría recibe un énfasis similar. De los cristianos se requiere que adquieran sabiduría. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios 5, 15, 17. Andad sabiamente para con los de afuera. Colosenses 4, 5. Se ofrece oración para
que les sean suministrada sabiduría, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Colosenses 1:9. Santiago hace, en nombre de Dios, una promesa. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y se le dará. Santiago 1:5. Ahora, entre ustedes tres, Maru, Vero y Leo, ¿qué es la idea de la sabiduría? Y para contestar la pregunta, ¿cuál es la idea central de todas las citas que leyeron en cuanto a en cuanto a la sabiduría? ¿Qué dirían? Pues el que busca a Jehová vaya a hallar la sabiduría, la sensatez, la inteligencia. Ujú. Que la sabiduría, ¿Y Leo? sí, la sabiduría la pidamos a Dios y Dios nos la dará sin medida alguna, porque quien es sabio en Dios hace lo correcto. Entonces nuestras oraciones deben de estar saturadas con esa petición: Dios, dame sabiduría para que yo pueda actuar correctamente cada día con mi familia, cuando voy de compras, cuando como, en todo lo que hago. En el párrafo que leyó Leo, subrayé, después de Proverbios 9:4, dice: lo que se realza en todo momento es la buena voluntad de Dios para otorgar sabiduría. Subrayen eso y pongan ahí el número 4, ¿no? Dios quiere dar la sabiduría a todos los que estamos en esa búsqueda, y por eso dice: a los que anhelan el don y están dispuestos a dar los pasos necesarios para obtenerla. Subrayen eso. ¿Quieres sabiduría? ¿Estás dispuesta a dar los pasos necesarios para obtenerla? ¿Cuáles son esos pasos? Bueno, Eso yo vamos solo a... quería aumentar un poquito a lo que hablaron. Ajá. Sí, Mar. Pues dice el Señor que andemos que no andemos como insensatos. Y esto es buscar la sabiduría. Tenemos que ser diligentes, intencionales para buscarla insaciablemente, porque la vamos a pedir, pero si somos necios, esa es nuestra responsabilidad. Pues aquí lo que viene adelante en el capítulo nos va a dar pasos para obtener la sabiduría. Así es que abróchense los cinturones, porque eso es muy útil para nuestras vidas, porque sé que estamos aquí en la clase porque añoramos seguir a Cristo, añoramos brillar para Cristo y sabemos que nos hace mucha falta. Por eso somos gente hambrienta, ¿no? Para las cosas del Señor. Y por eso subrayé también: se requiere que adquieren sabiduría, ¿no? Dios quiere, Él está ofreciendo, pero Él nos dice, ¿no? Como ¿de dónde procede la sabiduría? ¿Qué pasos debe dar el hombre para obtener este don? ¿No? Hay 2 requisitos previos y eso es lo que vamos a leer. Y la pregunta número 5, antes de que lo lea Ana María, la pregunta número 5 dice: ¿cuáles 2 pasos debe dar una persona para conseguir el don de la sabiduría? ¿Cómo podemos hacer esto a diario? Eso es lo que vamos a contestar leyendo donde dice primero, Ana María. Primero, uno tiene que aprender a reverenciar a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No podemos hacer nuestra sabiduría divina sin antes habernos hecho humildes, susceptibles de aprender, en actitud de reverencia ante la santidad y la soberanía de Dios. Reconociendo nuestros propia pequeñez, desconfiando de nuestros propios pensamientos y dispuestos a que nuestra mente experimente un vuelco completo. Entonces, ¿cuál es el primer paso, Ana María? Reverenciar a Dios. ¿Y eso qué significa? Bueno, eso significa pues darle su lugar a Dios y reconocer lo que Él es.
¿no? Y de mi Reconocer parte, ¿qué tengo que hacer de reconocer que en mí? bueno, reconociendo que no soy nada, Ujú. dice aquí, reconociendo nuestra propia pequeñez y desconfiando de nuestros propios pensamientos. Y sí, porque si nosotros confiamos en nosotros, no le estamos dando el lugar que Dios merece, ¿no? Debemos reconocer que no somos nada, como decíamos hace rato, o sea, todo lo que somos y todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado y porque los dones, aún en respirar, todo absolutamente viene de Dios. Entonces, nosotros nos tenemos que rendir al Señor, ¿no? Reconociendo su grandeza. ¿Qué dice Filipenses 4:13 de memoria? Filipenses 4:13, ay, no me lo sé, Elenita. Sí lo sabes, todo. Todo lo puedo en Cristo. Todo que me lo puedo en fortalece. Cristo que me fortalece, perdón. Sí. ¿Y qué enseña el mundo? Humanismo, centrado en el hombre. Pervierten ese versículo y dicen todo lo puedo en yo que me fortalezco. Sí, Y tú cuando- eres grande, tú puedes, tú, ajá, ve tu yo interior y todas esas cosas, ¿no? Y manda buenas vibras para que eso suceda. No, es Dios quien lo hace. Y entonces ahí subrayé, primero, hay que aprender a reverenciar a Dios. Ujú. Y dice que la sabiduría divina no viene antes de habernos hechos humildes, susceptibles de aprender. Tenemos ganas de aprender o piensas que todo lo sabes. ¿No? Tengo 50 años en Cristo y necesito aprender. Me acuerdo cuando fui bautizada en una iglesia bautista, pero era con un pastor judío cristiano, Roberto. Estoy tratando de recordar su nombre completo, pero él nos bautizó a mi hermana y a mí y varios otros judíos cristianos. Mi hermana no era salva, pero no lo sabíamos en ese momento. Y yo le pregunté, ¿y a dónde te congregas tú? Y él dijo, a ningún lado. Si yo fui al seminario de todos ellos, yo sé lo que ellos saben. Y hoy en día él no está en el ministerio, sus hijos se perdieron en el mundo. ¿Se dan cuenta? Para tener la sabiduría de Dios, no importa cuántos años, cuántos seminarios, cuántos doctorados, tengo que ser humilde, susceptible para aprender, ¿no? Es reverenciar a Dios, es darle su lugar, ¿no? Una asombrosa reverencia, temor delante de Dios. Y vamos a seguir leyendo. Pongan un 5 ahí. Leo también, ¿quieres decir algo? Sí, dice Filipenses 1, del 5 al 10. Ser dóciles, ser enseñables, permitir que la palabra entre. Está dentro de lo que dice, pues si requiero sabiduría hay que pedirla, y pedirla en abundancia. Sí, es súper importante ser humildes. No porque soy la misionera, no porque los años que tengo, no puedo aprender algo de cada uno de ustedes. Aprendo mucho de ustedes. Puedes aprender de un niñito si tienes un corazón susceptible para aprender. Les conté, pero como es el grupo de 60, no van a recordar que ya les conté eso, pero estoy segura que ya les he platicado. ¿Qué pasó? Hace muchos años, cuando yo aún vivía en Los Ángeles, antes de venir a servir a Dios, mi hermana vino de Pensilvania, de New Jersey, por ahí, a visitarme en Los Ángeles. Y me acuerdo, mis dos sobrinos, Jason y Neely, estaban en el carro conmigo y yo le había platicado a Jason, tengo un canto para ti que quiero tocar en el coche en ese tiempo de cassettes. Yo había elegido un canto y él escuchó y él dijo, ay, se sintió tan amado. Y seguía tocando el cassette y había otro canto que salió. Y Neely tenía 4 años y en su inocencia me dijo, Eli, este es para mí, eso es mi canto con guante blanco. Yo tenía favoritismo. Jason era mi favorito, era el primero. Y Neely me ubicó
con su sencillez y me humilló. Y tuve que decirle, sí, Nili, ese es tu canto. Y nunca olvido eso. Ella tiene 40 años ahora, pero me acuerdo cómo Dios me enseñó. Chicas, tenemos que ser sensibles. Pueden aprender de sus hijos. Podemos aprender uno de la otra, ¿no? Me hace llorar. Vamos a continuar leyendo ahora con Mica. Vamos a aprender más de esa pregunta 5. Muy bien. Dice, es de temer que muchos cristianos se pasan toda la vida en una actitud mental en la que anida el orgullo y la presunción, de tal modo que jamás pueden alcanzar la sabiduría de Dios. No es en vano que la Escritura dice, con los humildes está la sabiduría. Y subrayé todo ese párrafo, ¿no? Qué triste que cuando hay orgullo, quizá con tu hijo, tú no lo perdones. Él debe de respetar, y hay un orgullo en uno, y hay pleitos. Tenemos que siempre mostrar perdón, misericordia, como Dios ha hecho con nosotros. Ser amorosas, buscando la gloria del Señor en cada circunstancia mientras podamos, dice en Romanos, ¿no? Siempre y cuando depende de uno, tratar de estar en paz con todos los hombres. A veces no es posible, pero por lo menos yo trato. ¿Quieres leer el otro párrafo, Mica, también? A ver, ahí voy. Dice, segundo, uno tiene que aprender a aceptar la palabra de Dios. La sabiduría es forjada divinamente en quienes se dedican a estudiar la revelación de Dios, y solo en ellos. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, declara el salmista. Más que todos mis enseñadores he entendido. ¿Por qué? Porque tus testimonios son mi meditación. Entonces vamos a subrayar, porque aquí vemos el segundo paso, aceptar la palabra de Dios. A lo mejor pensamos, ay, pues es elemental, pero mucha gente no lo acepta. Aceptan, ay, esa parte sí, pero esa parte no. No, esa es anticuada. Ya no sirve para hoy en día. No, la Biblia no cambia. Él es el mismo. Dios es el mismo. Entonces, tenemos que dedicarnos a estudiar la revelación de Dios, estudiar la Biblia. No es suficiente los jueves en la mañana, chicas. Por eso al principio del año les pregunté cuál es tu plan de ataque. ¿Qué vas a leer? ¿Cómo vas a leer para convivir con Dios en tu tiempo a solas con Él este año? Y les di un calendario de que puedes ir marcando si nunca has leído la Biblia en un año. Hay muchas maneras, pero hay que realmente procurar tener un tiempo con el Señor todos los días. Si no, estamos engañándonos pensando que sí soy cristiana, y peor va a ser el juicio delante de Dios porque estoy fingiendo algo que no es cierto. Entonces, al lado de donde dice segundo, pongan un 5, porque el primer paso es reverenciar a Dios. El segundo es aceptar su palabra, o sea, estudiarla. Y vamos a continuar leyendo más del 5, ahora con Amanda. Se emociona Amanda, me encanta, cada uno ya le toca a Amanda, ya le toca a Pidi, se emocionan en poder leer, me encanta eso. Sí, bueno, ahí donde me quedé. Así también, ahí, sí, ok. Así también Pablo aconseja a los colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo hemos de cumplir este requisito? Nosotros los hombres del siglo XX, empapándonos en las escrituras, las que, como dijo Pablo a Timoteo, y estaba pensando en el Antiguo Testamento solamente, te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe en Cristo,
y hacer perfecto al hombre de Dios para toda buena obra. Entonces ahí estamos encontrando la respuesta. ¿Cómo voy a referenciar a Dios? ¿Cómo voy a aceptar la palabra de Dios? Ahí dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, empapándonos en las escrituras, oyendo sermones, leyendo la Biblia, leyendo libros, tomando estudios, empapándonos, porque el mundo nos quiere alejar. El mundo quiere alejar a tus hijos. El mundo quiere alejar a tu familia. Por eso tenemos que, esa es la única respuesta, son las vitaminas espirituales que necesitamos, empapándonos. Si pasamos más tiempo viendo la telenovela que lo que pasó en las cosas de Dios, voy a tener mentalidad de telenovela y por eso las emociones me van a tumbar. Voy a estar triste, deprimida, sacando el violín más chiquito, tocando para mí. Nosotros ya sabemos eso porque lo hemos hecho. Entonces pongan un 5 ahí. Y vamos a seguir leyendo qué más puedo hacer con Pili. No, todavía no. Hay que quitar el micrófono. No tu blusa, tu micrófono. Ya te fuiste, ya te perdí. Pili, te quitaste la cámara. Ok, Pili. Vamos a brincar mientras tú lo entiendes. Ya regresaste la cámara. ¿Puedes quitar el micrófono? Ay, se volvió a poner. Ya estás, ya estás. Es la emoción, es la emoción, es la emoción. Es la emoción. Mucho me temo, repito, que en un gran número de los que profesan permanecer a Cristo hoy en día, pertenecer a Cristo hoy en día, nunca aprenden a ser sabios, porque no prestan la atención necesaria a la palabra escrita de Dios. El leccionario del libro de oración de Cranmer, que se supone que todos los anglicanos deben seguir, nos conduce por todo el Antiguo Testamento una vez por año y por todo el Nuevo Testamento 2 veces. William el puritano leía regularmente 15 capítulos por día. El fallecido archidiácono Hammond solía leer la Biblia entera 4 veces por año. ¿Cuánto tiempo hace que hemos leído la Biblia de comienzo a fin? ¿Dedicamos tanto tiempo por día a la Biblia como el que dedicamos al diario? ¿Qué tantos somos algunos? ¡Qué tontos! ¡Qué tontos! ¡Qué tontos somos algunos! Y seguimos siéndolo toda la vida, sencillamente porque no queremos molestarnos en hacer lo que hay que hacer para recibir esa sabiduría que es un don gratuito de Dios. Así con guante blanco nos los está poniendo, ¿no? Subrayen ahí, nunca aprenden a ser sabios porque no prestan la atención necesaria a la palabra escrita de Dios. Y a lo mejor ustedes piensan que soy muy latosa, que insisto, ¿qué estás leyendo? ¿Cómo te va con tu tiempo con el Señor? No es un decir, es que sé que si tú no tienes hambre para pasar tiempo con Dios, tú estás mostrando que no eres de Dios. Subrayé ahí mi pregunta, ¿cuánto tiempo hace que hemos leído la Biblia de comienzo a fin? Aquí, ¿cuántos han leído la Biblia de principio a fin? ¿Pueden levantar la mano? Algunos sí, pero eso es para la vergüenza de las demás. Es súper importante, chicas, hacerlo para tener una idea general de toda la Biblia, para convivir con el Señor. Es su carta de amor, de un padre amoroso para con sus hijos. Si mi papá me hubiera dejado una carta que recién encontramos, no, mi hermana y yo estaría leyendo lo que él quería escribirme.
Ese es nuestro Padre Celestial. Bueno, quizá para alguna no es su Padre Celestial porque no tienes ganas de leer su carta de amor porque no eres de la familia. Y ahí se ve. No se dejen engañar, chicas. El Señor viene pronto. Y quiero verlas en la gloria. Es súper importante. Así es que, ¿cuánto tiempo hace que hemos leído la Biblia de comienzo a fin? Si quieren una de esas hojas que doy, pueden buscar en internet, leer la Biblia en un año y te sale un calendario. Hay tantos medios como hacerlo hoy en día. Y subrayé lo último. No queremos molestarnos en hacer lo que hay que hacer para recibir esa sabiduría, que es un don gratuito de Dios. Y cuando sufres y estás triste y tienes problemas, hay una solución. Pero si no quieres hacer lo que Dios dice, vas a seguir sufriendo, ¿no? Podemos animarnos unos a las otras, a levantarnos. Estaba diciendo anoche en la clase, ¿tienes tiempo extra? Aquí en nuestro chat tenemos los teléfonos de todos los que están participando. ¿Tienes tiempo extra? Mándale un versículo o unas palabras de ánimo a las demás personalmente, ¿no? A lo mejor se siente mal ese día nuestra hermana y tú tomaste el tiempo de mandar un recado. Podrías alegrar su día. Ay, pensaste en mí. Yo estaba orando, viendo las peticiones de oración que mandan a las personas que se anoten en la iglesia y vi varias personas que conozco que tenían COVID que yo no sabía. Entonces mandé un recado, estoy orando por ti. Y una hermana me dijo, ay, no sabes cómo me alientes porque me escribiste. Un momento, ¿cuánto tardas en poner algo en un chat, en un mensaje? Nada. Y chicas, escúchenme, no esperas recibir el mensajito. Tú mándalo. A lo mejor, ay, ¿quién me va a escribir? Y tú estás ahí esperando. Tú mándalo. Qué lindo sería si todos lo hiciéramos. A lo mejor no escribo a todas todos los días, pero a lo mejor escribo a 3. Mando un versículo para animar a alguien. Estaba orando por ti y quería mandarte ese versículo para animarte. ¡Qué lindo! Y eso me va a bendecir a mí. Y voy a obtener sabiduría. Vamos a continuar leyendo. A ver, ahora es con Lupita. Ya no, es que ya me perdí porque se cambiaron los cuadros. Pili, Lupita Sánchez, ¿ya leíste? No. ¿Quieres leer? De tu micrófono. Ya cambiaron los cuadros otra vez. Te digo. Ya. Ok. Lo que la sabiduría no es. Pero si ¿qué me tipo permite, de...? ¿sabes qué? Déjame leer la pregunta número 6. De acuerdo, sí, claro. Voy a leerlo. De acuerdo con la analogía de Packer en la lección, en la sección, lo que la sabiduría no es, ¿qué es lo que no significa tener el don de sabiduría? Eso es lo que estamos buscando. Así que ahora sí ya vamos a leerlo. Sí, está bien. Lo que la sabiduría no es. Pero, ¿qué tipo de cosa es el don de la sabiduría que da Dios? ¿Qué efecto tiene sobre la vida del hombre? Aquí es donde muchos se equivocan. Podemos dejar en claro el carácter del error que cometen mediante una ilustración determinado, ni porque ese camión ¿Dónde está estás? No, estacionado. es que saltaste ¿Me salté? una hoja. Saltaste una hoja. Perdón. ¿Sí es cierto? Gracias. Si nos ubicamos en el extremo de una plataforma de la estación ferroviaria de York, Inglaterra, podremos observar una sucesión constante de movimientos de máquinas y trenes. Y si este tipo de escena nos entusiasma, el despliegue de actividad nos resultará fascinador. Obtendremos una idea muy vaga y general del plan total que determina todos los movimientos que vemos. Es decir, el esquema operacional bosquejado en una
planilla de horarios y las modificaciones hechas minuto a minuto, si se da el caso, según se desarrolla el movimiento de los trenes en la práctica. A lo mejor eso es un idioma extraño para nosotros porque pues nunca hemos visto planos de trenes y cómo no se chocan y todo lo demás. Pero es una ilustración que el autor va a darnos. Entonces vamos a seguir leyendo ahora con Gris. Gusto de tenerte con nosotros. Sentimos tu pérdida, que hace 8 días por eso no te conectaste. Y no sabes Sí. que ya lo hiciste. ¿Cómo Sí, van? buenos días. ¿Cómo van, Cris? Pues, en proceso, gracias a Dios. En proceso. Ahí vamos saliendo. Era mi hermano mayor. Tu hermano mayor que El falleció. más grande, pues, bueno, era médico y pues siempre nos apoyó a todos, siempre contamos con él como médico, como ser humano, como hermano. Y pues aprendí muchísimo de él también, de su generosidad. Antes de ser cristiana, mi ejemplo eran mi papá y mi hermano, ¿no? Mi papá se fue hace mucho tiempo, el Señor le llamó, y ahora mi hermano, pero bueno, hoy tengo a Cristo, entonces no estoy así tambaleando, ¿no? Sí lo extrañamos como hermano, como ser humano, pero estoy, digamos que afianzada, ¿no? En el Señor. Tuve oportunidad de compartirle, pero no sé, es de esos científicos, o era de esos científicos que sí me escuchó y algunas cosas me dijo, oye, ¿qué crees que eso nadie me lo había dicho? Y no, pues esto es así y así, pero estaba involucrado en su mundo científico, entonces yo me quedo con la conciencia de que hasta donde él me permitió, yo le compartí, entonces eso me ha consolado también. Sí, por eso, chicas, aprendan, comparten con su familia, porque después ya no hay otra oportunidad. Y consuela que hayas compartido. Gracias, Sí. Cris. Gracias. Entonces leemos, dice, si en cambio tenemos el privilegio de que algún empleado jerárquico nos lleve a la espléndida cabina de señales eléctricas que se encuentra entre las plataformas 7 y 8, podremos ver en la pared más larga un diagrama de la disposición de las vías en una extensión de 7,5 kilómetros a cada lado de la estación, con pequeñas luces como luciérnagas en movimiento o estacionarias en las diversas vías, que les indican a los señalizadores de un vistazo exactamente dónde se encuentra cada máquina o tren. De inmediato podremos ver la situación en su conjunto a través de los ojos de los hombres que tienen el control de la misma. Podremos ver por el diagrama por qué hubo que indicarle a uno de los trenes que se detuviera y a otro sacarlo de la vía que normalmente ocupa y por qué otro hubo que estacionarlo temporalmente en una vía muerta. El por qué y para qué de todos estos movimientos se nos hace claro una vez que tenemos acceso a la situación total. Por eso es importante leer toda la Biblia para tener una idea general de todo eso. Ese es un ejemplo. Vamos a continuar ahora, Ale. Casi estamos sobre la hora, pero quiero leer esa ilustración. Es muy interesante. Sí, Elenita, gracias. Ahora bien, el error que se comete diariamente es la de suponer que esto constituye una ilustración de lo que hace Dios cuando concede sabiduría. Suponer en otras palabras que el don de la sabiduría consiste en una visión más profunda del significado y el propósito providencial de los acontecimientos que se desenvuelven alrededor de nosotros, en una capacidad para comprender por qué Dios hizo lo que hizo en algún caso particular y en lo que va a hacer a continuación. La gente piensa que si realmente anduviera cerca de Dios,
de modo que él pudiera impartirle sabiduría libremente, entonces podrían, por así decirlo, ver las cosas como si estuvieran en la cabina de señales. Comprenderían los propósitos verdaderos de todo lo que les ocurre y verían con claridad en todo momento la forma en que Dios hace que todas las cosas obren para bien. Tales personas dedican mucho tiempo a escudriñar el libro de la providencia, tratando de averiguar por qué Dios permitió esto o aquello, si deberían tomarlo como una señal de que deben de dejar hacer algo y comenzar a hacer otra cosa, o en fin, qué es lo que deben deducir de ello. Si a la postre salen confundidos, le echan la culpa a su falta de espiritualidad. Y ahí, como en relación con ese ejemplo del tren y el plan y cómo funcionan y todo, subrayé lo que leyó Ale, la cuarta línea, el don de la sabiduría consiste en una visión más profunda del significado y el propósito providencial de los acontecimientos y que se envuelven alrededor de nosotros, en una capacidad para comprender por qué Dios hizo lo que hizo en algún caso particular y en lo que va a hacer a continuación. O sea, ves la idea general de todo lo que Dios está haciendo, ¿no? Así en la página 133 comprenderán los propósitos verdaderos de todo lo que ocurre, ¿no? Que todas las cosas obren para bien. Pero como no estamos empapadas en la palabra, tenemos pistas aquí y allá y no entendemos nada. Por eso es importante leer. Y el último párrafo del día de hoy, ¿quién quiere leerlo? ¿Quién no haya leído? Ok, Male, ganaste. Gracias, Ele. Dice, los cristianos que sufren de depresión, ya sea física, mental o espiritual, nótese que se trata de tres cosas diferentes. Se vuelven locos, como se dice, con esta clase de investigación fútil, porque realmente es inútil lo que hacen. De eso no tengamos la menor duda. Es cierto que cuando Dios nos indica algo mediante la aplicación de principios, en ocasiones nos lo puede confirmar mediante recursos providenciales desusados que de inmediato reconocemos como señales corroborativas. Pero esto es muy distinto de tratar de leer mensajes sobre los propósitos secretos de Dios en todas las cosas inesperadas que nos ocurren. El don de la sabiduría, lejos de consistir en la facultad de hacer esto, en realidad presupone la incapacidad consciente de hacerlo, como veremos enseguida. Entonces está viendo lo que no es ese don y subrayé ese último, pero esto es muy distinto de tratar de leer mensajes sobre los propósitos secretos de Dios en todas las cosas inesperadas que nos ocurren. El don de la sabiduría, lejos de consistir en la facultad de hacer esto, en realidad presupone la incapacidad consciente de hacerlo, como veremos enseguida. Y eso contesta algo de la pregunta 6, de que lo que no significa, no vamos a saber todas las cosas. Y por eso me llamó la atención, como dice el autor, los cristianos que sufren de depresión, sea física, mental o espiritual, y son tres cosas diferentes, no se vuelvan locos tratando de investigar todo. Pero la semana que viene vamos a ver lo que es realmente la sabiduría de Dios, cómo quiere que nosotros lo empleamos. Y si pueden, léelo antes. No sé cómo podrían no leerlo antes, porque es súper interesante saber lo que realmente es la sabiduría. ¿Quién quisiera orar para dar gracias a Dios por este tiempo? Lidia, no has hablado hoy. ¿Podrías guiarnos si te hemos extrañado? Estás cerca ya. Gracias, buenos días. Bendito Padre, Señor, gracias por este tiempo, por tus enseñanzas, Señor. Danos sabiduría, abre nuestra mente, aceptarla, Señor, para que podamos caminar en tu sabiduría, Señor. Agradezco este día por mis hermanas, por el tiempo que nos das en comunión con ellas. Bendícelas a cada una de ellas, Señor.
y llévanos con sabiduría en todas nuestras actividades, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.